Buenas tardes a todos, les habla Liliana Maya, directora de la Unidad de Talento TI de la Federación de Desarrolladores de Software o de las empresas en general de tecnología. Y en esta ocasión, para nuestra campaña de creadores TI, también está el ingeniero Francisco Correa de AFIT, que es el coordinador. Y tenemos dos invitados de lujo de la UNAP, que son Jorge Hendrik Parra y Paulo César Ramírez, que tienen una conferencia con un título que a mí me encantó y que además ellos ya nos dirán cuáles son las razones para afirmar eso. Y nada, bienvenidos. Recuerden que ustedes pueden hacer todas sus preguntas en el panel, justo en la línea donde dice preguntas. La mecánica es la misma de siempre. Ellos hacen su presentación y los últimos 20 minutos los dedicamos a preguntas. Es importante que sepan que siempre queda grabada la presentación y que se las compartiremos por correo entre el jueves y el viernes y que también pueden consultar en la página de Creadores TI todas las conferencias que hemos dictado durante este año y el año pasado, que fue cuando inició la campaña. Estas conferencias, si acá hay profes de los programas de ingeniería de sistemas o afines de cualquier universidad del país, estas conferencias son de ustedes, úsenlas como material para motivar a los jóvenes para que estudien estas carreras. Es un material que justo lo creamos es para eso. Entonces, pueden usarlo y aprovecharlo. Muy bien, bienvenidos. Pacho, ¿quieres hacer un saludito antes de que ellos empiecen? Sí. A Dale. nombre de buenas tardes, a nombre de la red de universidades que tenemos carreras de ingeniería de sistemas y afines, los saludamos y les damos una bienvenida. Esperamos que disfruten esta reunión del día de hoy, que con ese título tan hermoso, pues yo creo que vamos a escuchar cosas muy interesantes. Para no quitar mucho tiempo, aquí los dejamos entonces con los ingenieros Paulo y Jorge y que disfruten. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su participación. Mi nombre es Paulo Ramírez. Soy docente del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, docente e investigador de los grupos de Prisma y gestión de tecnologías de información. Y me acompaña también el profesor Jorge Hendrik. Hola, buenas tardes para todos. Mucho gusto. Soy Jorge Hendrik Parra Valencia. Soy profesor de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, miembro del Grupo de Investigación en Pensamiento Sistémico y miembro del Grupo de Tecnologías de Información. Asimismo, soy presidente y representante legal de la Asociación Colombiana de Dinámica de Sistemas y también pues presto mis servicios al doctorado en Ingeniería de la Red MUDIS. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy queremos hablar un poco sobre esta hermosa profesión llamada Ingeniería de Sistemas, que particularmente a mí me apasiona mucho y que en estos momentos en los que estamos viviendo una circunstancia atípica, vemos que además de ser de pronto una problemática, algo de crisis, puede ser una muy buena oportunidad para sacarle todavía mucho más provecho a esta profesión. Antes de iniciar pues con nuestra charla, quería invitarlos para que nos sigan en redes sociales. Nosotros en el programa de Ingeniería de Sistemas de la UNAP nos movemos mucho en lo que es Facebook, Instagram y Twitter. Ahí ustedes pueden conocer todas las actividades que nosotros realizamos, desde conferencias, integraciones, etcétera. Entonces, para que nos mantengan en el radar. Bueno, actualmente estamos viviendo una situación que para nadie es desconocida, es una situación global, todos la estamos viviendo en el día a día. Estamos en una situación de cuarentena. Desde aproximadamente el mes de diciembre que se describió por allá un brote en China y eventualmente pues fue esparciéndose a nivel mundial. Actualmente las grandes urbes del mundo se encuentran cerradas, se encuentran con estrictas medidas de control y bioseguridad. Y una de las principales preocupaciones que aqueja a las personas es ese problema de pronto en la economía, en el día a día, en continuar con una vida normal, ¿cierto? Porque hay efectos psicológicos también, efectos económicos,
Pero nosotros hemos visto cómo, a pesar de esta situación, encontramos elementos como servicios, herramientas colaborativas, innovaciones en productos, opciones de teletrabajo. Esta misma conferencia que estamos teniendo el día de hoy no sería posible si no tuviéramos la tecnología que tenemos actualmente. Herramientas de prevención, creo que muchos conocemos las aplicaciones móviles que nos van diciendo y nos van llevando un monitoreo de nuestro estado de salud, y de alguna manera podemos hacer también una alerta a las entidades regulatorias. También hemos visto noticias donde a partir de la investigación que se hace en temas de tecnología, podemos estar combatiendo también la pandemia y lograr una solución. A esto pues nosotros le llamamos la inteligencia y la tecnología al rescate de la pandemia. Digamos que estamos ante una situación donde si antes una profesión como la nuestra no era visible, ¿cierto? Porque quizás es mucho más fácil encontrar un abogado, encontrar un odontólogo, un médico. El ingeniero de sistemas era como esa persona que hará, qué cosa hace, qué soporte brinda. Y vemos cómo muchas empresas, por ejemplo, con temas tan sencillos como abrir una tienda electrónica, tener teletrabajo y demás servicios tecnológicos, comienza a tener un aporte y un apoyo bastante fuerte en lo que es la ingeniería de sistemas a nivel profesional, técnico y tecnológico. Pero la cosa va más allá. No solamente es con lo que actualmente es visible, sino también hacia dónde va esta situación. Eso es lo que les queremos hablar el día de hoy. ¿Cuál es esa proyección que nosotros podemos desarrollar en este momento y ese protagonismo al que estamos llamados a tomar? Porque de alguna manera, y obviamente no es solamente nuestra profesión, pero nosotros tenemos las herramientas para en este momento salir a la luz y sacar y explotar toda nuestra potencialidad para poder resolver estos problemas. Profe Jorge, usted tenía unos comentarios. Sí, muy importante tener en cuenta que la tecnología, y eso lo vamos a estar tocando bastante con el profesor Pablo, cómo la tecnología necesita de un enfoque, necesita de obviamente dominar lo tecnológico, pero también comprender la realidad, comprender el contexto, comprender la complejidad. Y ese es un tema muy importante para un ingeniero de sistemas que se vaya a desempeñar, por supuesto, con el software. Entonces, el poder vislumbrar nuevas oportunidades de negocio, el poder vislumbrar nuevas oportunidades para ayudar, para solucionar problemas, está muy relacionado con la esencia del ingeniero de sistemas y el desarrollo de software. Eso es clave y vamos a ver ahora cómo eso se va a potencializar debido a la crisis de la pandemia y a esta disrupción que se está dando y que se va a seguir presentando a nivel mundial. Gracias, profe Pablo. Sigamos. Muy bien, y exactamente esa es la invitación que queremos hacer el día de hoy. No es por llegar a las conclusiones, pero nuestra profesión tiene un carácter interdisciplinario muy bonito, y es que nosotros no hacemos software para el software. Nosotros hacemos software, hacemos soluciones tecnológicas en un contexto donde, por ejemplo, estamos hablando, como vemos en la imagen, un robot para temas de distribución y logística, una aplicación para la medicina, una herramienta para poder hacer teletrabajo para cualquier industria, y donde muchas otras industrias que de pronto pararon porque no tenían las herramientas tecnológicas para continuar, nosotros continuamos, y no solamente continuamos en nuestro quehacer y nuestra profesión, sino que estamos brindando a que esas otras industrias también continúen. Hay bastantes experiencias que ustedes viven en el día a día y que queremos enfatizar en algunas de ellas el día de hoy. Pero para poder entender un poco el tema de que no es la tecnología por tecnología, este asunto viene desde hace mucho tiempo. Más o menos en la década del 50, cuando esa teoría de la computación salió de las matemáticas y se materializó en unos dispositivos hardware, ¿cierto? En una electrónica, en unos circuitos integrados, pasamos de pues, mandar al hombre a la luna con un diccionario telefónico, no mentiras, ese es el código que nos mandó precisamente a la luna con ese computador. En los 80 ya los computadores eran más pequeños, los avances en la electrónica, en las telecomunicaciones, hasta lo que hoy en día tenemos, donde tenemos dispositivos inteligentes vestibles, ¿sí? El día de mañana no sabemos si tengamos camisetas inteligentes, gorras inteligentes, incluso temas un poquito más polémicos como pueden ser
implantes biónicos, etcétera, etcétera. Pero todo está presto para esas posibilidades. Simplemente para hacer un paralelo, estas son las especificaciones de los computadores que nos mandaron a la Luna. Este es el sistema de guía del Apolo, que corría a 2.05 MHz, con su sistema en tierra que pues le doblaba la velocidad, pero encontramos hoy en día un iPhone. Un iPhone tiene 100.000 veces más poder que ese computador que llevó al hombre a la Luna por primera vez. Toda esta capacidad de cómputo para actualizar nuestro estado en Facebook y muchas otras cosas, ¿no? Pero fíjense cómo la tecnología va evolucionando. Esa evolución nosotros la asimilamos casi como el mismo Big Bang, el mismo universo. Comienza con la evolución de la electrónica, de las telecomunicaciones, entonces aparecen las válvulas de vacío, los circuitos integrados, surge la ingeniería de software como tal, comenzamos a hablar del Internet, de las interfaces de usuario, hoy en día hablamos del cómputo en la nube, de la inteligencia artificial, no sabemos qué pasa el día de mañana. Nosotros tenemos un reto muy importante y es que a diferencia de otras profesiones, y seguramente si hay un médico acá, pues no vayamos a entrar en el debate, pero el ser humano, digamos que la biología del ser humano tiene ciertos límites, ¿cierto? Un proceso evolutivo en la biología humana toma muchos años, mientras que en los temas de tecnología es muy rápido. Fíjense cómo no menos de 10 años atrás, o 20 años, o 40 años, la tecnología ha avanzado terriblemente y muy rápido. Es deber nuestro como profesionales en esta área, no solamente mantenernos actualizados, sino también buscar las formas y las herramientas para que esas actualizaciones cuando lleguen sean armónicas y no simplemente, uy, llegó algo nuevo y me toca aprender. No, estar constantemente ávidos de ese conocimiento porque algo se puede volver más sencillo. Por ejemplo, anteriormente si yo conectaba una red inalámbrica en mi casa, pues tenía que configurar, etcétera. Hoy en día son dispositivos plug and play, conecta y ya, los puedes usar. Pero hay muchas otras cosas que van avanzando. Y este mismo avance hace que carreras como la nuestra tengan diferentes denominaciones y no estamos hablando de que tenga un nombre que no es, ¿cierto? Ingeniería de sistemas en Colombia particularmente es un nombre que tiene tradición, que tiene historia y que en diferentes momentos de la historia pues ha sido más tecnología de información, ha sido más ingeniería del software, ha sido más ciencias de la computación, pero indistintamente del nombre, lo que nosotros tenemos que buscar es una alineación, como decía el profesor Jorge, esa armonía de conocimientos para poder resolver problemáticas reales. Por ejemplo, nosotros nos alineamos mucho a lo que es la ingeniería del software, en todo lo que son, por ejemplo, temas tendencia como el desarrollo de aplicaciones multimedia, videojuegos, aplicaciones móviles y web, realidad aumentada y virtual, nuestra ciencia base que sigue siendo las ciencias de la computación, actualmente en temas de inteligencia artificial está tremendamente demandado, la analítica de datos, las matemáticas computacionales, las tecnologías de información como esos medios de almacenamiento, de transmisión, de manipulación de la información, donde hoy en día es muy importante el tema de la ciberseguridad, donde gracias al Internet de las cosas no solamente un celular puede tener cómputo, sino también de pronto un cultivo de papa con una serie de sensores o incluso un hospital, ¿no? Colocando las debidas configuraciones. El tema de computación en la nube, pero todos estos conocimientos que pueden llegar a ser de pronto instrumentales y que para alguien que no tenga ese conocimiento o esa visión holística de la disciplina, puede ser simplemente un curso de una herramienta como Unity o un curso de una herramienta como TensorFlow. Nosotros adicionalmente como profesionales tenemos esa línea transversal de sistémica y organizaciones, donde a través de la dinámica de sistemas y la arquitectura empresarial podemos armonizar estos conocimientos para dar solución a problemáticas, apalancando y utilizando la tecnología para resolverlas. Profe Jorge, ahí usted tenía una reflexión muy bonita al respecto. Sí, ahí es importante el tema de explicar lo que es, y ahí el tema de la ciencia es muy importante en ingeniería de sistemas. El primero comprender o explicar los fenómenos y explicar los problemas. O sea, encontrar el software, llamémoslo así, que produce el problema, para luego desarrollar el software que lo resuelve. Ese es muy, muy importante y es un tema de enfoque que está por encima de lo tecnológico. Tiene que ver con la explicación, tiene que ver con ver las totalidades y explicarlas para después intervenirlas. Eso es clave, eso es fundamental ahí. Muy bien, profesor.
Muy bien, y exactamente eso es lo que busca un ingeniero de sistemas. Con esos conocimientos que pueden llegar a ser instrumentales, ¿cierto? Poder entender la armonía de las cosas, poder entender los sistemas, por eso es que nos llamamos de esa manera, y dar soluciones más allá simplemente de decir, uy, están de moda las aplicaciones móviles, entonces vamos a hacer una aplicación móvil. No, analicemos el problema, analicemos la organización, analicemos cuál es la situación y escojamos la solución, en este caso tecnológica, que nos puede resolver esa necesidad, esa problemática. Normalmente, y nos pasa mucho en la universidad, los estudiantes que llegan y dicen, uy, profe, no sé qué hacer de proyecto de grado, y uno dice, piense en una situación, un sector económico, una situación humana que no requiera de tecnología. Si encuentra uno que no lo requiera, me dice, porque ahí sí de pronto tiene problemas. Pero hasta ahora nadie ha encontrado algo donde no se pueda apalancar un proceso con tecnología y eso es lo que está marcando la diferencia actualmente. Concretamente, ese perfil del ingeniero de sistemas pues va cambiando, ¿no? Actualmente y con información que pues recibimos y monitoreamos constantemente de organizaciones como esta, FedeSoft y el mismo Mintic, pues uno encuentra que esto es un sector en crecimiento. Esta es una industria muy bonita porque hacemos cosas sentados. Es decir, no necesitamos de un recurso natural, no necesitamos de unas maquinarias súper específicas porque todo el talento y todo el capital y los activos de nuestra industria están representados en esa mano de obra calificada, en esos ingenieros de sistemas, en esos ingenieros de software. Y eso permite que actualmente pues también tengamos unos índices de absorción laboral bastante interesantes y también la necesidad, producto de que muy pocas personas logran visibilizar los resultados de nuestra disciplina, pues hay un déficit de personal calificado importante. Actualmente la creación de software pues no requiere de una maquinaria específica, únicamente de lo que tengamos en nuestra mente, en nuestra habilidad mental, nuestro pensamiento algorítmico. Profe Jorge. Sí, ahí es muy importante el tema de la creatividad, ¿no? Por un lado, la formación en esas ciencias básicas que nos permiten entender la complejidad, pero también viene la capacidad de crear cosas que no existen. El mismo proyecto de la Luna, con la integración de esa cantidad de disciplinas y poder articular eso en algo que no existe y ponerlo a funcionar en su complejidad, eso es una cosa inherente en la ingeniería de sistemas que siempre se mantiene en lo fundamental. ¿Cómo es que nosotros creamos cosas que no existen y las integramos para que tengan propiedades emergentes y que generen fundamentalmente soluciones a problemáticas complejas? Eso es muy, muy importante en el ingeniero de sistemas, ¿no? Y ha sido una característica en su historia. Es correcto. Encontramos, por ejemplo, polémicas, ¿no? Como las de hace unos meses atrás, donde de pronto ese perfil, del desconocimiento de ese perfil de qué hace realmente un ingeniero de sistemas, permitía que personas hicieran aseveraciones como, tú necesitas el ingeniero de sistemas 2 horas. Bueno, de pronto el ingeniero de sistemas que hace el mantenimiento de la red de una organización, que configura los equipos, que es un perfil que puede existir, ¿cierto? Pero que hoy en día estamos llamados a cosas de mucho más alto nivel. Por ejemplo, cargos inclusive ejecutivos. ¿Quién toma las decisiones en una organización para orientar los cambios tecnológicos de una empresa? Por ejemplo, ¿ustedes se imaginan un Amazon si no tuvieran conocimientos tecnológicos? Todavía tendrían su sistema de distribución de paquetería y no serían la empresa de tecnología de servicios en la nube, de inteligencia artificial, que es actualmente. ¿En Colombia podemos lograrlo? Claro que podemos lograrlo porque lo único que necesitamos está acá. ¿Sí? No necesitamos un recurso natural, no necesitamos petróleo, no necesitamos absolutamente nada diferente a una muy buena formación de profesionales que tengan un pensamiento holístico de la situación y que puedan, como dice el profesor Jorge, identificar esas problemáticas y apalancarlas con esos conocimientos tecnológicos que tienen. Profe Pablo, ahí es muy importante esa disrupción que nos genera la pandemia y que permanentemente los negocios están viviendo esa naturaleza de disrupciones y que tenemos que estar preparados para eso y que los ingenieros de sistemas damos respuesta, ¿no? A veces estamos en modo automático con procesos repetitivos, pero tenemos que estar preparados y las organizaciones que mantienen su continuidad
son aquellas que están preparadas para lo inesperado, para disrupción, para cambios en sus modelos, para cambios en el contexto como el que nos ha ocurrido ahora. Y fíjense que son las organizaciones que han tenido esa visión de creatividad, de prepararse para la disrupción, las que han logrado mantenerse. Es también una capacidad que solo con ingenieros de sistemas una organización puede tener, esa capacidad de aprender y de crear su futuro y para anticiparse a este tipo de cosas como las que nos están ocurriendo. Así es. Y simplemente como para hacer un paralelo, porque muchas veces uno dice, bueno, ¿y cómo estamos a nivel de esos negocios? Pues simplemente si hacemos una búsqueda de las 5 principales empresas que cotizan en la bolsa de valores, encontramos que todas son de tecnología, ¿cierto? Y estas empresas no solamente dentro de sus modelos comerciales, ¿cierto? Porque indudablemente todas venden algún tipo de productos o servicios, también realizan investigación, también realizan esas soluciones a cosas que no existían. Imaginémonos en este momento que no tuviéramos redes sociales, que no tuviéramos algoritmos predictivos, que no tuviéramos algún tema de inteligencia artificial, que no tuviéramos la posibilidad de hacer canales de comunicación, inclusive de logística. Uno puede comprar hoy en día en cualquier parte del mundo. Ahorita está un poquito complicado el flete, pero yo podría pedir algo a Estados Unidos ya mismo. Y esas son las empresas que están en este momento mandando la parada de alguna manera. Pero concretamente, ¿cómo estamos innovando frente a la pandemia? Resulta que muchos de los desarrollos que hacemos a nivel de las ciencias computacionales y de la ingeniería de software, en estos momentos encontramos, por ejemplo, análisis o apoyo diagnóstico en lo que tiene que ver con radiografías. Entonces hay un procesamiento de imágenes con inteligencia artificial para identificar si ese paciente y esa radiografía de ese paciente corresponde a un caso de coronavirus o es una neumonía o es una enfermedad pulmonar diferente, y con eso se mitiga de alguna manera el contacto de pacientes de una enfermedad pues tan altamente transmisible como es el COVID-19 versus alguien que tiene de pronto una neumonía que quizás tenga un trato diferente y de pronto no lo vamos a exponer a ese virus. Temas que no existían. Por ejemplo, aquí vemos en la imagen pues un robot pues muy bonito, ¿cierto? Para que parezca una persona, pero realmente tiene unos sensores para identificar la temperatura, para colocar datos. Eso que puede ser, voy a decirlo de una manera coloquial, cachivache tecnológico, ¿cierto? Que uno dice, bueno, pero eso es hardware, eso es electrónica. Todos esos datos, esa información que está capturando ese aparato, pues está analizándose, están tomándose decisiones sobre el tema de la pandemia. Por ejemplo, el Instituto Johns Hopkins, que fue el primero en lanzar ese portal web de seguimiento de casos de coronavirus, con esa información es que muchos gobiernos han tomado determinaciones, vamos a abrir tales sectores, vamos a abrir estos otros. Leía antes de esta conferencia que ya hay un algoritmo de inteligencia artificial que está haciendo predicciones sobre si la llegada del otoño repercute en ese índice de contagios. Encontramos también aplicaciones de apoyo hospitalario, Corona App, que es la aplicación de Colombia. Ustedes pueden ahí colocar los síntomas y hacer un monitoreo diario para saber si tienen o de pronto no lo tienen, para estar un poquito más tranquilos. Muchas de estas aplicaciones, como ustedes pueden ver, ayudan a que la persona tenga cierta tranquilidad de que no tiene el virus, pero también ayudan en la parte psicológica, ¿cierto? Porque sentimos qué es lo que está pasando. Sin salir de mi casa, yo puedo ver, oiga, si estamos bien, no estamos tan bien, y cómo va evolucionando el tema. Y por supuesto, pues tenemos también temas de mucho más alto nivel, como el tema de el procesamiento o la supercomputación, donde como a la segunda, tercera semana de marzo, ya un supercomputador nos había analizado 8.000 compuestos para posibles vacunas y lo había reducido a 70, ¿cierto? Eso hace que en el caso de desarrollarse una vacuna o un tratamiento, pues sea mucho más rápido de lograr. Si no tuviésemos la tecnología, si no tuviésemos un profesional que entendiera esos algoritmos, que entendiera esas configuraciones, porque este computador, este supercomputador no lo consigues en una página web, no lo puedes configurar, pues tienes que hacerlo, ¿cierto? Tienes que buscar esa forma de poderle sacar el jugo a ese asunto. Temas como entornos virtuales en este momento la secuencia genética del coronavirus permite tener una copia artificial
para que los científicos y los médicos del mundo puedan jugar, ¿cierto?, en un entorno seguro y combatir ese virus. Bueno, y eso es lo que actualmente estamos viviendo con respecto a la pandemia y cómo la tecnología está apalancando. Pero pensemos también qué va a pasar después, ¿cierto? Porque esta no va a ser la primera pandemia. Y no estamos diciendo tampoco que vayamos a tener muchas, pero no sabemos, ¿cierto? Es un proceso que de alguna manera es imprevisto y que tenemos que estar listos para ello. Profe Jorge, usted nos comentaba algo de esas nuevas profesiones. Sí, ahí como ustedes se podrán imaginar en ese pensamiento prospectivo que ya se empieza a identificar desde el core de la tecnología informática, empiezan a salir unas nuevas profesiones que empiezan a atender las necesidades de problemáticas alrededor de cómo reducir el contacto físico, cómo vamos generando una economía cada vez menos dependiente del contacto físico, cómo se va incrementando el teletrabajo, cómo se va incrementando la educación virtual, cómo vamos generando una cantidad de servicios que antes eran completamente dependientes del contacto físico y ahora están pasando y ya pasan irremediablemente. O sea, es decir, si bien podemos volver a tener contacto físico en unos meses, esas nuevas profesiones, esas nuevas dinámicas ya han adquirido un impulso, primero que no era esperable en un pensamiento lineal, pero que ya, dado esa situación, van a generar una cantidad de oportunidades impresionantes alrededor de la telemedicina, alrededor de la realidad virtual, alrededor de la mismo empoderamiento de las personas con tecnología informática. Todas las profesiones de hoy se rehacen, se repiensan a través del empoderamiento con tecnología informática. El mismo tema de continuidad de negocio con la consultoría alrededor de cómo, dadas situaciones disruptivas como esta, como la simple disrupción digital, me obligan a estar repensando mi modelo de negocio y estar generando nuevas ideas de negocio para mantener la continuidad. O sea, ahí realmente hay un espacio gigantesco que ni el más optimista pudiera pensar en todo lo que viene, pues llamémoslo así, consecuencias positivas de esta disrupción que se nos está presentando, profe Paulo. Sí, es correcto. Esa nueva relación profesional, esos nuevos ecosistemas que vamos a tener durante y después de esta situación del COVID-19, pues va a hacer que ese rol del ingeniero de sistemas dentro de las organizaciones, y no pensemos en el nombre, ¿sí? Porque pensar en el nombre a veces como que nos encasilla y nos deja dentro de una perspectiva de pronto muy tradicional y nos orienta a hacer esos comentarios de se necesita solamente 2 horas. No. Pensemos en ese ingeniero de sistemas que puede ser un gestor de estrategia de sostenibilidad, una persona que siendo experto en tecnología y entendiendo el negocio como un todo, porque en últimas un negocio es un ecosistema propio, puede apalancar y puede proponer soluciones que obviamente no prevengan de una situación inesperada porque tendría que ser pitonizo, pero sí que prepare a la organización para que en el caso de que sucedan, la respuesta sea muy rápida, ¿cierto? Esa asistencia médica asistida por inteligencia artificial, vamos a tener muchísimo de eso en el futuro. Ya lo teníamos antes del COVID-19. Lo que se va a venir en este aspecto es tremendamente grande. Se habla ya de modelos que predicen pandemias, por ejemplo. Esos directores de continuidad del negocio. Y en ingeniería del software particularmente se habla mucho de metodologías ágiles, pero esas metodologías ágiles ya comienzan a permear otro tipo de procesos que de pronto no tienen que ver mucho con software, pero que la agilidad hace que se puedan implementar allá también. Entonces es un perfil bastante interesante y que más allá de sentirnos de pronto relegados, ¿cierto? O sentirnos angustiados por una situación de estas, lo que tenemos que mirar es esas oportunidades que están llegando, que son tremendas, que son muchísimas y que desde esta profesión se pueden resolver. Profe Pablo, ahí estaríamos hablando casi como de que la ingeniería de sistemas se vuelve productora, o sea, se vuelve como una especie de profesión que le hace reingeniería a las profesiones y que crea nuevas profesiones. Es como una metaprofesión que le da, que crea un nuevo ecosistema, que crea una nueva fuerza laboral, que le hace reingeniería a la fuerza laboral para subirla de nivel,
para hacerla más, con mayor valor agregado. En términos de desarrollo de país, este tema es fundamental y ahí el papel de FEDESOP es fundamental en el apoyo que ha seguido brindando y que estaba brindando alrededor de esta temática, ¿no? Cómo alrededor de la tecnología informática, de las industrias asociadas con la industria 4.0 y aquí en ingeniería de sistemas estamos realmente generando un punto de quiebre para el desarrollo del país con esta generación de nuevas profesiones, ¿no? Es correcto. Bueno, profe, vamos a colocar acá un poco de su trabajo con respecto a inteligencia sistémica. Vale, muy bien, muchas gracias. Sí, ahí quisiera destacar que dentro de lo que hemos venido hablando hay un tema importante que es la inteligencia sistémica. Que uno pudiera decir es simplemente esa capacidad, es ponerle nombre a esa capacidad de ver totalidades para identificar patrones de comportamiento, para explicar problemas y luego para diseñar soluciones. Y esto lo hemos venido conversando ya en varios foros, es la clave de la continuidad organizacional. Los que han logrado tener esa continuidad, esa capacidad de inteligencia sistémica son los que han podido mantener la continuidad organizacional. Y fíjense que uno de esos personajes clave ha sido la gente que está alrededor de tecnología informática, la gente de sistemas, como coloquialmente nos llaman. Pero fíjense que no hemos tenido tanta vitrina, no ha habido tanto drama con nosotros, pero indispensable para poder mantener la sociedad y la continuidad organizacional e indispensable en el futuro. Es decir, sí, va a ganar mucho, está ganando mucha relevancia y las organizaciones van a invertir mucho más, no solamente en lo tecnológico, sino en lo conceptual, que también lo planteaba el profe Paulo muy claramente. O sea, es decir, y eso de lo conceptual tiene mucho que ver con esa inteligencia sistémica que nos permite pasar de los problemas rutinarios, de ese pensamiento, es que yo tengo un problema rutinario, entonces llamo a un ingeniero de sistemas y que me resuelva el problema rutinario, que lo hace, a llamar al ingeniero de sistemas, que ya no lo puedo tener 2 horas, sino lo tengo demasiado cerca, porque es que él me está ayudando a entender los desafíos adaptativos que son en donde yo debo crear nuevas oportunidades de negocio, nuevos nichos, nuevas lógicas, porque me cambió el sustrato, me cambiaron los supuestos. O sea, el supuesto de que yo ya no puedo tener contacto físico, ese supuesto está haciendo disrupción transversal de la sociedad y ahí necesito de los ingenieros de sistemas para identificar entonces esos desafíos claves y poder estar listos para enfrentarlos. Entonces, sí, profe Pablo. Entonces, ahí es muy importante reconocer que gracias a la inteligencia sistémica y a esa capacidad de la organización que es orquestada por los ingenieros de sistemas, nosotros podemos poner a la organización a aprender y a entender su contexto y a rediseñar su futuro, a anticiparse a las problemáticas. Como decía el profe Paulo, no es predicción, es proyección. Y ahí es donde los modelos sistémicos son muy importantes, que son de alguna manera software también. Los modelos sistémicos son software que explican las situaciones, el contexto en donde nos movemos y cómo podemos hacer diseños para enfrentar esos problemas y mantener la continuidad organizacional. Ahí es donde nos vamos a cambiar de los desafíos rutinarios a los desafíos adaptativos. Y es muy importante entonces enfrentar ese pensamiento asistémico. Ese pensamiento asistémico es lo que nos impide responder a los desafíos adaptativos. Es cuando una empresa termina diciendo, no pude, me rendí porque no pude operar más, frente a la empresa que ha estado desarrollando capacidades de aprendizaje organizacional que le permite estar manteniendo actualizado su software, estar manteniendo actualizado cómo funciono y cómo funciono en situaciones extremas, cómo logro generar nuevos modelos de negocio para crear nuevos futuros frente a posibles disrupciones que me puedan llegar no solamente de la competencia o en este caso de la misma naturaleza. ¿Sí? Entonces ahí es muy importante entender, por ejemplo, esta gráfica es muy buena. Fíjense que al principio nosotros, las personas cuando hablaban de toda esta temática de la pandemia, se ubicaban muy en la primera etapa de la curva, ¿no? En que parecía lineal, en que no aumentaba, y la gente decía, no, eso no se va a ir exponencial, eso no va a crecer, y resulta pues que todos los que tenían esta visión sistémica sabían que eso iba a pasar.
que eso está dentro de la física de este fenómeno. Y si usted no entiende la física con un ingeniero de sistemas de este fenómeno, del software que gobierna el fenómeno, no podrá entonces diseñar software para intervenirlo y darse cuenta de que realmente es un fenómeno que fácilmente se nos vuelve cíclico, que hay distintos puntos donde uno lo interviene, y eso es lo que se llama la orquestación sistémica. Una organización que no entienda esto, pues no va a poder mantener la continuidad sistémica y no va a poder diseñar las maneras de enfrentar e intervenir en esta situación. Y fíjense que es fácilmente reconocible cuando pensábamos en los primeros casos, inclusive de que, pero si solo hay uno, ¿no? Por ahí inclusive nuestros personajes hablando de solo hay un caso. ¿Por qué vamos a cerrar una ciudad si hay un solo caso? Pues resulta que en la física del fenómeno un solo caso era suficiente para generar toda la dinámica, y haberlo entendido antes, obviamente suena un poco así como no muy agradable, pero esa comprensión de este tipo de fenómenos es fundamental, y esas son las fallas que se han manifestado en esa orquestación sistémica que nos impiden entender la magnitud de lo que estamos enfrentando y poder diseñar las intervenciones sistémicas adecuadas. Y para eso es muy importante el enfoque, la inteligencia sistémica, muy bien, que es la que le da sentido a la tecnología, ¿no? Ahí necesitamos comprender la estructura del sistema para encontrar los puntos de apalancamiento. Este es un tema muy relacionado con el pensamiento crítico, con la capacidad de resolver problemas, con la capacidad de entender la realidad y obviamente con la capacidad de imaginarnos realidades que no existen para solucionarla y pensar eso en ámbitos de tiempo muchísimo más amplios. Ese es un tema de ingeniero de sistemas, efectivamente, profe Paulo, que fíjense que ya en Estados Unidos entonces han entendido que pues seguramente hay posibilidades de una segunda oleada, que la vacuna va a estar en octubre y que estratégicamente se la van a aplicar primero al personal de salud, porque el personal de salud ahora está viviendo un problema de seguridad y un problema también de, llamémoslo así, de propagación de la epidemia, que hay un retardo esperado en el desarrollo de la vacuna, que a pesar de que esta puede ser la vacuna que más rápido en la historia se ha desarrollado y donde hay más equipos trabajando y gracias también a la tecnología informática, de todas maneras hay un retardo, y cómo entonces nosotros debemos ir combinando el testeo, la vacuna para el personal de salud y luego la disponibilidad de la vacuna con toda una estrategia, entendiendo el horizonte temporal, entendiendo la física del fenómeno. Eso solo se hace con inteligencia sistémica y eso es fundamental. Esa es como la llave necesaria para poder aplicar de forma efectiva la tecnología informática para rediseñar nuevos futuros, que fundamentalmente lo que estamos viendo aquí, que es un tema de desarrollo de capacidad organizacional que requiere ingenieros de sistemas trabajando tiempo completo en las organizaciones. Cuando vienen los desafíos adaptativos ya no podemos hablar de los ingenieros de sistemas que me resuelven problemas repetitivos por horas. No, este es un problema estratégico de la organización, del cual depende su continuidad. Y las organizaciones que lo han entendido son las que han mantenido su continuidad. Y las organizaciones, el resto de organizaciones, lo van a tener que adoptar para mantener su continuidad. Es decir, el ingeniero de sistemas se vuelve el personaje clave de la continuidad organizacional por su capacidad de pensar la estructura y poder proponer alternativas para enfrentar los fenómenos complejos. Eso es lo que estamos planteando hoy con el profe Pablo. Muy bien, profe Pablo. Listo, profe. Ahí entonces uno arma la estructura del fenómeno. En este caso, esta es una versión resumida de lo que es la hipótesis dinámica, la explicación de lo que sucede en la pandemia con sus retardos, con la infección, con la ocupación, por ejemplo, y todo el tema clave, por ejemplo, de las UCI con ventiladores y de saber cuántas UCI necesita una ciudad, necesita un país, y todo el afán que tenemos ahora de que se nos pasó el tiempo, llamémoslo así, el tiempo que nos dimos con la cuarentena para tener los suficientes ventiladores, y empezamos a mirar dónde se necesitan los ventiladores. Estos modelos nos permiten, como vamos a ver ahora en los siguientes modelos muy rápidamente, profe Pablo, en los siguientes modelos que les tengo ahí en la presentación, que se basan en esa estructura sistémica del fenómeno, uno puede mirar, por ejemplo, que lo que nos muestran los testeos son una pequeña parte de la real magnitud de la epidemia, primera cosa. Y segunda cosa, que nos permite calcular qué tanta capacidad necesitamos para atender a la gente que se nos va a enfermar, de acuerdo con ese porcentaje de personas que van a terminar usando
UCI con ventilador. Este tipo de preguntas de cuánto necesitamos o del impacto económico y cómo mitigar ese impacto económico están siendo resueltos por ingenieros de sistemas que se han dedicado a estudiar estos sistemas desde hace mucho tiempo y que han puesto libre en la web. Todo esto que estamos mostrando está en la web disponible y hace parte de una comunidad que está trabajando para entender la pandemia y para generar estrategias efectivas para mitigar los efectos de la pandemia, no solamente en cuanto a infección y lograr atender con suficiente capacidad hospitalaria, acrecentando, porque la capacidad hospitalaria también tiene un retardo. Nos demoramos unos ciertos días en tener los equipos, en construir los ventiladores, en tener los pabellones listos para atender a las personas durante ese momento del pico. Entonces, ese aplanar la curva sistémicamente hablando es darnos tiempo para lograr aumentar esa capacidad hospitalaria, para lograr entonces atender a todas las personas y que no se nos empiece a fallar el sistema de salud y a mover las personas, evaluando escenarios. Todo esto son herramientas que han hecho eso, que se han ido a estudiar este problema y a entenderlo, a plantear distintos escenarios para poder entonces conocer cuál es el escenario que mejor funciona y qué costo tiene social y si es viable o no es viable en un contexto social. Siguiente. Ahí eso es muy importante porque cada ámbito es importante. El tema de la respuesta, el tema de la vigilancia de las enfermedades, el tema de cómo el sistema responde y genera capacidad para poder atender a todas las personas. Eso es la única forma de poderlo estimar, es a través de modelamiento y simulación, que es un área nuevamente muy relacionada, muy de la relación con ingeniería del software. Aquí, por ejemplo, poder analizar políticas como la de Bolsonaro, que pues ya estamos viendo los resultados de las políticas de Bolsonaro en Brasil, pero que los modelos de simulación nos ayudan a entender por qué ese tipo de políticas tienen los efectos que tienen, y ustedes ya saben pues que el rol desafortunado que está viviendo en este momento nuestros amigos brasileños por este tipo de políticas. Todo esto lo entendemos, lo valoramos y podemos ver entonces que se vienen una serie de futuros sociales que la única manera de poder alinear las organizaciones a esos distintos futuros y apostar es a través de modelamiento y simulación. Entonces, por un lado está la analítica de datos que nos permite identificar contactos y nos permite ayudarnos a evitar el contagio, y por otro lado también los modelos de simulación que nos ayudan a, desde la física del fenómeno, poder pensar posibles futuros, posibles alternativas. ¿Qué viene? Y cómo entonces organizacionalmente le apostamos a este tipo de futuros, ¿no? Entonces ahí esto es fundamental en ingeniero de sistemas, y es un poco como la inteligencia sistémica como enfoque es la que nos permite mantener la continuidad organizacional, profe Pablo. Gracias. Bueno, exactamente. Queríamos traerles esa reflexión, mostrarles un poco lo que quizás para algunos no es tan visible, esas potencialidades y esas oportunidades que tenemos nosotros en ingeniería de sistemas. Simplemente algunos comentarios de cierre, temas por ejemplo como la inteligencia artificial, actualmente que la vemos como un área transversal, no solamente la ingeniería de sistemas, a todas las profesiones, particularmente en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la vemos para todas las ingenierías, desde ingeniería de mercados hasta ingeniería industrial y mecatrónica. Hay un sitio web que a mí me gusta compartir que se llama Will Robots Take My Job, que básicamente colocas una profesión y ahí te predice más o menos cuánto tiempo se tardará un robot, una inteligencia artificial en reemplazar esa labor, pero no hay que tener miedo. Y eso seguramente es otro tema de conversación, porque lo que sucede es que se crean nuevas profesiones, como ya veníamos hablando. El tema del Internet de las cosas, donde ese estudio nuestro como ingenieros de sistemas en arquitectura de computadores, en comunicación de datos, en redes, se enfoca más a la solución y el diseño de soluciones de Internet de las cosas, más que a las telecomunicaciones, que puede ser de pronto un área ya independiente o muy aliada a nuestra. Y particularmente nosotros en la UNAP, pues desarrollamos mucho la línea de desarrollo de videojuegos, no solamente videojuegos lúdicos, también videojuegos para la educación, videojuegos competitivos. Tenemos ahí con los chicos del programa pues una serie de selecciones deportivas, hacemos hackathons, la última fue 48 horas continuas desarrollando videojuegos. Y pues todo esto lo hacemos gracias a esas capacidades que con el tiempo en la Universidad Autónoma de Bucaramanga hemos venido adquiriendo. Es un ecosistema muy variado el que tenemos nosotros, de especializaciones, maestrías y doctorados, todos ellos trabajando en una sinergia muy interesante. Y
como último comentario, invitarlos a este sitio. Más adelante de pronto les colocamos allá la dirección. Nosotros publicamos una feria estudiantil de nuestros estudiantes, valga la redundancia, de últimos semestres, y aquí podemos ver todas esas ideas innovadoras, todas esas soluciones disruptivas a problemáticas que ellos viven en su día a día, desde modelos, implementaciones, políticas, videojuegos, soluciones de inteligencia artificial, para que ustedes puedan explorar y revisar cómo es esa ingeniería de sistemas que puede resolver básicamente cualquier problema. Entonces, eso era lo que teníamos para contarles. Muchísimas gracias por la atención. Espero que este momento haya sido del agrado de todos ustedes. Ahí están nuestros datos de contacto. Si tienen alguna otra pregunta, profesor Jorge, no sé, algún comentario final. Hay varias preguntas, pero además, dale. Además de las preguntas y los comentarios que estamos atentos pues a conversar sobre ellos, destacar que la feria que mostró el profe Paulo, pues les muestra en la práctica ya con proyectos terminados de qué estamos hablando y todo el potencial. Entonces los invitamos a que entren a la feria. El profe Paulo ahora nos va a regalar el enlace de pronto en el chat para que entren a la feria con tiempo y miren ahí a los propios estudiantes mostrando todo esto de lo que estamos hablando aquí, todo el potencial de la ingeniería de sistemas. Y no, agradecer mucho a FEDESOP la invitación, a Redes la invitación, y estamos atentos a cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier inquietud. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, tremenda conferencia, súper interesante, y yo creo que el que no, después de escucharlos a ustedes, no se sienta atraído por estudiar ingeniería de sistemas o cualquiera de estas carreras afines, pucha, no sé qué más te podría convencer. Entonces, y eso que no hablamos de algo que para muchos es importante, a mí me gusta más hablar de la vocación que de la plata. Creo que uno es más feliz cuando vive y cuando hace lo que le gusta que cuando recibe mucha plata, así le gusta o no le guste. Entonces, sí que hay un montón de oportunidades. Tenemos varias preguntas, entonces voy a empezar a leerlas. Vale. Julián García dice, ¿se podría decir que sin la ingeniería de sistemas las otras ingenierías no serían como las conocemos hoy? Uy. Vale, esa es una muy buena pregunta. La ingeniería de sistemas nació como la especialidad de la generalidad y las otras ingenierías no pudieran avanzar sin la capacidad de integración de la ingeniería de sistemas. O sea, es decir, en el ecosistema del avance de la tecnología, la ingeniería de sistemas como integradora de las demás es esencial. Entonces, sin ingeniería de sistemas no habría avance, nos habíamos quedado 50 años atrás. Entonces, la complejidad y la capacidad de generar cosas que no existen hicieron indispensable y seguirán haciendo indispensable a los ingenieros de sistemas. Qué pregunta tan buena. Muchas gracias. Excelente. Sí. Y para aportar un poquito ahí, pensemos también en el tema del nombre, ¿no? O sea, hay diferentes nombres para la ingeniería de sistemas, pero es ese pensamiento sistémico, esa visión holística que puede tener otra carrera, pero que indudablemente, como dice el profesor Jorge, es indispensable para el avance y darle sentido a las soluciones tecnológicas, ¿no? De acuerdo, es transversal a todo, a todo. Sí. El mismo Julián dice que si la ingeniería de sistemas como la medicina han sido los que han salvado la economía mundial. Sí. Claro, Pues, yo creo que eso es, y nuevamente, efectivamente, imagínense, piensen por un instante, no digamos que no existieran los computadores, no existiera la tecnología, pero que no estuviese la profesión ahí, o echen para atrás 10 años, 20 años, que nos hubiera pasado esto hace 20 años, o hace 15 años, o hace 3 años. El impacto había sido brutal. Y nuevamente, esto que nos está pasando va a aumentar la velocidad de la adopción de la ingeniería de sistemas, porque las organizaciones se dieron cuenta de que los que estaban viendo estratégicamente la ingeniería de sistemas y la tecnología informática fueron los que se lograron mantener en continuidad. O sea, es decir, la carrera por ingenieros de sistemas y por tecnología informática con sentido para mantener la continuidad organizacional se acelera tremendamente. Realmente, y nuevamente, no es simplemente porque estemos acá y estemos promoviendo la profesión, sino es que realmente es el impacto
que tiene la disrupción y la necesidad urgente e indispensable de ingenieros de sistemas que le ayuden a las organizaciones a mantener la continuidad. Fíjense que este es un tema de tecnología, pero también de enfoque, de pensamiento. Y es muy importante las instituciones educativas y los programas formales, que son los que te dan ese enfoque. O sea, no es simplemente la tecnología instrumentalmente hablando, no, es el enfoque, es la capacidad de ver el todo, es esa capacidad que también tú planteas ahora de la empatía, del ponerse en el lugar del otro, de pensar y de usar la tecnología con sentido. Eso es la ingeniería de sistemas. O sea, el carácter, o sea, si hay algo social en este momento en términos de articulación, cohesión, desarrollo y unión de una sociedad que encuentra una limitación en el contacto físico, está en la tecnología y está en la ingeniería de sistemas, y eso viene muchísimo más fuerte que antes realmente. Profe Pablo. Sí, es correcto. O sea, pensemos simplemente lo que decíamos ahorita, la tecnología por sí misma no resuelve el problema. Es un diseño bien logrado, bien pensado, implementado en una herramienta tecnológica, la que va a lograr que los problemas se resuelvan. Un ejemplito muy sencillo, pensemos cuántas aplicaciones existen o existieron para pago electrónico, para domicilios, etcétera, etcétera. Y al final, por temas de quién entendió mejor ese problema, que nos vamos a un tema netamente de negocio, ahí encuentra uno cuáles son las aplicaciones ganadoras. El factor crítico es el factor humano. El factor crítico es el factor de concepto. El factor crítico es cómo le hago más sencilla la tecnología a la gente. Y eso no es un asunto tecnológico, es un asunto de enfoque, es un asunto de gente, es un asunto de visión, es un asunto de formación integral. Ahí es clave el profesional en ingeniería de sistemas. Sí, señor. Es correcto. Muy buenas preguntas, de verdad, felicitaciones a todos los que nos preguntan. Muy buenas preguntas. Acá prepárense porque viene otra, justo de uno de los profesores de un colegio de San Gil que ha participado en el concurso nacional de programación en colegios. Y antes de leer la pregunta de él, eso que decías tú, Jorge, de precisamente el concurso enfoca el desarrollo del proyecto tecnológico de los estudiantes en darle solución a una problemática de su entorno. O sea, es la tecnología en función de mejorar la sociedad, en función de mejorar todo, medio ambiente, todo lo que puedan, convivencia ciudadana, todo, la tecnología ahí es el articulador de todo. Entonces ahora sí voy a leer a Néstor. Néstor Páez dice, ¿cómo promover una iniciativa nacional de creación de una especialización o capacitación formal en didáctica de la programación y o del pensamiento computacional que permita mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de estas áreas desde la educación básica y media? Por ejemplo, Argentina cuenta con especializaciones de nivel superior en enseñanza de las ciencias de la computación. No, yo creo que estamos en el lugar adecuado para hablar eso, aquí con Redis y con FedeSoft, y yo creo que ahí debemos es tomar nota y llevar esto a las mesas de trabajo. Me parece una idea muy importante. Hay trabajos, pero hay trabajos en eso, hay trabajos puntuales en eso, pero yo creo que como idea, y yo diría que más que pregunta, es una idea que yo sugeriría llevarlo allá a las mesas de Redis y a la mesa de FedeSoft, e inclusive nosotros tomamos nota también acá en la Asociación Colombiana de Dinámica de Sistemas, porque yo creo que inmediatamente va a tener acogida esa idea. Yo creo que hay que aplaudir esa idea y tomamos nota para llevárnosla. Me parece muy buena idea y eso es un tema estratégico. Yo creo que lo más importante de la pregunta es que efectivamente son temas estratégicos. El tema del pensamiento computacional, del pensamiento crítico, de la capacidad de resolver problemas. Si usted tiene eso, apropia cualquier tecnología o desarrolla nuevas tecnologías y resuelve problemas. Cuando usted no tiene eso, se queda con usos instrumentales de la tecnología. Entonces la tecnología, en vez de resolver problemas, crea problemas, que eso también ya lo conocemos, eso lo conocemos. Entonces fíjense que todas estas iniciativas como la maratón de programación, realmente lo que están contribuyendo, harían parte de un sistema en donde seguramente este tipo de programas como el que plantea la pregunta son claves, pero hacen parte de ese ecosistema para ir desarrollando capacidades que nos permitan entonces mejorar nuestra habilidad de resolver problemas en contexto con tecnología. Y ahí clave el pensamiento computacional, el pensamiento operacional, el pensamiento algorítmico, el pensamiento crítico.
fundamental. Fíjense que toma valor todas esas habilidades que son tan importantes como lo tecnológico y que le dan sentido a lo tecnológico. Muy buena la pregunta, bueno, y me la llevo yo, me llevo yo la inquietud, muy buena, no sé, profe Pablo, ¿cómo lo ve? Sí, claro. Con Liliana... Profe, con Liliana yo creo que nos tenemos que comprometer a llevar esta iniciativa a la mesa de Redis y a trabajar con los equipos a nivel nacional, porque yo creo que también es una buena idea. Dale, Pablo. Sí, precisamente dentro de la UNAP, una de las primeras cosas que hicimos cuando reestructuramos la línea de programación fue bajar esos conceptos que de pronto docentes más tradicionales lo mostraban como algo complicado, algo difícil, algo árido, y mostrarles que no, o sea, programa cualquiera y esto es algo sencillo, no fácil, sencillo, que pueden ser cosas bastante complejas y bastante potentes, pero hay que buscar una forma y la estrategia, el plan de desarrollar una estrategia es buenísimo, si lo logramos sería ganadorísimo, pero ¿cómo hacemos que a la persona le guste una disciplina? Por ejemplo, si nos vamos a las matemáticas, ¿no? El tema de las matemáticas es ese pensamiento, desarrollar el pensamiento, desarrollar el cálculo, pero el estudiante del colegio de pronto no le ve la aplicación en su momento, ¿no? Recuerdo una anécdota de mi decano que decía, explíquele a un estudiante en la práctica cómo es una integral. No, pues la integral es la forma en que se disipa el calor a través de una varilla de acero. Y ese ejemplo de pronto no era como tan didáctico y tan motivador. Una ventaja que tiene la programación es que podemos desarrollar productos muy fácilmente. Ustedes conocerán el lenguaje Scratch, conocerán lenguajes de alto nivel, conocerán aplicaciones que generan software sin necesidad de programar, y hay que estructurar una herramienta para que eso sea mucho más cercano a los chicos, que ellos vean que no es que sea fácil o que sea algo, digamos, trivial, pero que armonizado y pensado de una manera correcta podemos sacarle mucho jugo a la tecnología y gozar de todos estos beneficios. Mira, Pablo, perdón. No, Iba a leer una pregunta con eso, pero dale, Harry. Adelante. No, adelante. No, quería simplemente finalizar ahí diciendo que se nos vuelve un tema estratégico de país. O sea, esta situación obliga a subir el nivel científico y el nivel de pensamiento de la población en general. Y ese tema del pensamiento computacional, operacional, algorítmico, crítico, fundamental. Era lo que quería decir, pero muy bueno el aporte. Muchas gracias. De acuerdo contigo, es un tema de país y de crecimiento de país. Claudia Sofía Quiroga, justo con lo que estabas mencionando, Paulo, tú del ejemplo, dice que sí hay que ser bueno en matemática, física y química. Pues digamos que con unas nociones básicas para lo que es la programación, digamos, más elemental, pues vas a tener suficiente, ¿cierto? Si vas a hacer una aplicación móvil, una aplicación web, pues con cierta, sobre todo lógica, pues vas a poderlo resolver. Ya temas un poco más avanzados como inteligencia artificial, analítica de datos, sí es necesario un conocimiento más específico de las matemáticas, pero pues no de todas las matemáticas que se pueda ver de pronto un matemático puro, ¿no? Pero indudablemente hay que tener ciertos conceptos avanzados de estadística, de temas de transformadas, etcétera, etcétera, pero ya digamos que para un nivel de, hablemoslo en semestres, ¿no? Un quinto, un sexto semestre de universidad. Pero eso se va desarrollando, ¿no? Sí, ahí yo quisiera también hablar del tema de la formación en ciencias básicas, de la formación en el español, o sea, es decir, la ingeniería del sistema requiere una buena formación básica en ciencias, en matemáticas, inclusive en español, claro que sí. Y tal vez esos retos que yo le diría, lo que nos están diciendo es, venga, el reto es que no le quitemos a la gente la opción de realizarse en la tecnología y en ingeniería de sistemas, porque a veces no tuvieron suerte con su formación básica en ciencias, en matemáticas o en español. Ahí las universidades hemos tomado el compromiso y hemos mejorado muchísimo, increíblemente, esos temas de formación básica. Entonces, yo diría que ahora una persona no tendría para llegar el mismo nivel que pudiera necesitar hace 5 años.
en matemáticas, porque en las mismas carreras lo está desarrollando, porque la misma matemática, las mismas ciencias básicas, el mismo español que se está trabajando, le permite tener el nivel. Entonces, yo diría que eso ya no es un obstáculo. Yo diría que te gusta la tecnología, a pesar de que te hayan dicho que no eres tan buena en matemáticas, tú puedes ser perfectamente ingeniero de sistemas. Esto también es muy importante y hay un tema también de país para seguir trabajando de la mano con los profes de matemática, con los profes en ciencia, con formación en ciudadanía de la ciencia y en competencias básicas científicas, porque no nos podemos dar el lujo de que una persona que quiera diga, no, es que yo creo que no puedo porque a mí me dijeron que yo era malo o regular en matemáticas. Esa es otra cosa que hay que acabar, porque una persona que tenga capacidad de pensar en totalidades, capacidad de pensar de forma secuencial, como todos la tenemos, puede estudiar ingeniería de sistemas. Y que es algo que se puede desarrollar dentro de la misma, digamos, llamémoslo semestres, ¿cierto? Se puede desarrollar. Pero también, y retomando un poco el tema de esa estrategia, ¿cierto? Tenemos que identificar quiénes son esos actores interesados de la estrategia, ¿no? No solamente colegios, universidades, sino también la misma industria, el mismo gobierno. Nos motiva también a las universidades a pensar en nuevos esquemas de formación, en cómo podemos tener a las empresas en el aula para atraer esas necesidades que existen en el país, cómo podemos tener al gobierno en el aula y cómo los estudiantes desde los primeros semestres pueden ver, oiga, mire, yo esto que estoy viendo es una idea que de pronto me pareció bobita, pero de pronto allá encontré un departamento, una ONG, una secretaría, una empresa, y ellos estaban buscando eso que yo quería, pero yo pues no lo dije y la universidad de pronto por sus limitaciones tampoco lo explotó. Esas interacciones son muy valiosas, son muy importantes y yo creo que hay que tenerlas en cuenta en la estrategia también. Sí, profe Pablo, ahí de rescatar que desde el primer semestre nuestros estudiantes están en ingeniería de sistemas, están desarrollando proyectos en ingeniería de sistemas. Y no era como antes, que había que esperar a que terminara el ciclo básico, si lo pasaba, y la gente entonces era para que no la sacaran en el ciclo básico, para enterarse que era la carrera en el sexto, en el séptimo, el octavo semestre. Desde el primer día, desde el primer semestre, tú estás aclarando qué estás haciendo y estás haciendo proyectos prácticos. Y lo otro, muy importante, viene muy fuerte los modelos duales y obviamente todo el tema tecnológico y todo el tema virtual. Entonces, es decir, esto acerca la realidad y acerca la organización a la formación. Y esto pues obviamente seguirá siendo, va a ser cada vez más importante y más relevante. Muy buena esa pregunta. Y para los que no saben eso, los modelos duales tiene que ver con aprender haciendo y entrar en contacto con las empresas desde los primeros semestres. Que eso lo voy a ligar a otro comentario que hay por acá abajo de alguien que ya se salió, Sandro Quintero ya se fue, que dice cómo enseñan, de qué forma enseñan el cómo trabajar en grupo. Y entonces, todo lo que tiene que ver con esas competencias transversales se aprende en ese contacto con otras personas en la organización. Y bueno, ustedes ya dirán qué metodologías hacen. Ponen a los pelados a trabajar en equipo desde el comienzo. Cuenten un poquito de esas competencias transversales, cómo las están fomentando. Sí, claro. Ay, perdona, profe Pablo, disculpa. No, nosotros desde el primer día trabajamos formación basada en proyectos. Entonces ellos desde el primer día tienen un reto, tienen un problema, se enfrentan con la realidad, se enfrentan con los empresarios, toman el reto, trabajan en equipos interdisciplinarios, con distintas profesiones de la ingeniería y con distintas profesiones en la universidad. Entonces ese trabajo es fundamental y es desde el primer día. No sé, profe Pablo, ahí. Sí, además de las metodologías, pues que podemos hablar del aprendizaje basado en proyectos, los retos, la gamificación, también algo que hemos entendido es bajar al docente de ese estrado allá superior, inalcanzable, ¿cierto? A la persona que tengo que demostrarle y es el que me va a rajar. No, el docente hoy en día tiene que ser una persona que comparta su conocimiento, que no le dé miedo que su pupilo lo llegue a superar, porque eso también ayuda a que el docente busque nuevas experiencias. Una estrategia que tenemos también es la de los semilleros de investigación, donde sin haber una nota de por medio, porque ahí no hay ninguna calificación,
a la par del estudiante junto con el docente se van investigando en temáticas, se van abordando nuevos temas. Por ejemplo, en la UNAP particularmente lo que inicialmente fue un semillero de videojuegos, que fueron unos 4 o 5 chicos que montaron ahí porque no, la universidad no tenía esa línea como tal, hoy en día ya es una línea de programa. Hablamos ahora de un semillero en inteligencia artificial, donde los docentes también vamos aprendiendo, vamos creciendo. Entonces, no solamente la interacción entre ellos, sino también que el docente se vuelve no una persona inalcanzable, sino un aliado más de ese proceso de formación. Sí, es un compañero de mi proyecto, o sea, es decir, el docente te está ayudando, te está colaborando, te está facilitando, es un socio. Y entonces se genera un ambiente de cooperación con el profesor que te permite aumentar, acrecentar, alcanzar tu potencial y llegar muchísimo más lejos que con otras metodologías. Bueno, no, ya se nos agotó el tiempo, pero vamos con las últimas 3 preguntas, si están de acuerdo, y las respondemos Claro que sí. rapidito. Entonces, vale. Daniel Camacho dice, esta yo no la entendí, vamos a ver. ¿Cómo adquirir prácticas de estructuras mentales antes de intentar solucionar un problema con la ingeniería de sistemas? Yo le entendí perfectamente. Esos son los modelos. Perfectamente, no, y está muy buena la pregunta. Es que lo que sucede es que es lo mismo que cuando uno programa, es igual, uno arranca con una serie de algoritmos básicos, algoritmos fundamentales, entendiendo estructura y comportamiento. Lo mismo pasa con el modelamiento. En el modelamiento hay una familia de modelos y uno lo que primero es que reconoce esas familias de modelos y luego los usa como componentes. Entonces empieza a reconocer estructuras, comportamientos, y luego ya eso le permite trabajar problemas más complejos. Entonces uno ya empieza, es como el médico, empieza a identificar situaciones problemáticas y empieza a correlacionarlas con modelos o con algoritmos y con comportamientos y los va configurando para lograr, por un lado, para entrenarse y para aprender, y por otro lado, para tener la capacidad de resolver problemas más complejos. Muy buena pregunta. Muy buena. Esa pregunta también me la hacen muchos mis alumnos, ¿no? Profe, ¿cómo puedo aprender a programar como usted programa? La respuesta es programando. Programando. Sí, claro. No hay de otra. Hay que ejercitar ese músculo, hay que, como dice el profe Jorge, reconocer esos patrones, esas estructuras, porque es algo que no es solamente de sistemas. Si nos fijamos, la física, las fórmulas físicas de las situaciones son modelos. Sí. Bueno, sí. acaba la segunda entonces. Bueno. A ver, ¿hay que tener talento para ser ingeniero en sistemas? ¿Cuáles son los mayores retos al que se enfrenta un estudiante de ingeniería de sistemas? Depende, pero bueno, ustedes dirán. No, pero eso sí, yo diría que hay que tener voluntad. Yo diría que inclusive hasta si uno no fue tan afortunado con su formación previa, si uno tiene la voluntad y escoge muy bien en dónde estudia, puede ser un excelente ingeniero de sistemas. Se necesita capacidad de resolver problemas, se necesita capacidad de trabajo en equipo, se necesita capacidad de autoaprendizaje. Con eso, usted puede ser ingeniero de sistemas. Yo creo que eso es lo fundamental, profe Pablo. ¿Usted cómo lo ve? Sí, correcto. Ahí lo que muchas veces, y no solamente para la ingeniería de sistemas, nosotros tenemos una problemática de orientación vocacional bastante compleja, que pues va de la mano con el hecho de no conocer realmente en qué consisten las disciplinas que se ofertan en una universidad, por ejemplo. Sí. Pero digamos que es responsabilidad también de los programas académicos identificar esas potencialidades, como dice el profe Jorge, y sacarles el jugo y orientar. Orientar es la clave, porque muchas veces un estudiante dice, por ejemplo, no, es que a mí no me gusta programar, y de pronto no es que no le guste programar, sino que quizás la forma en la que él estaba entendiendo la programación inicialmente no era el enfoque acertado, y pues nosotros como docentes tenemos que buscar cuál puede ser ese nuevo enfoque para que él entienda y pues lleve a éxito. Yo diría que cualquiera podría ser ingeniero de sistemas, pero el hecho de estar motivado, de que le guste la tecnología, de esa vibra de querer conocer cosas nuevas, esa curiosidad, lo va a llevar por buen camino. Sí, yo creo que la voluntad es muy importante, y el peor enemigo es el creerse que uno es malo en algo porque tuvo un accidente, de pronto le fue mal en un examen y un profesor le dijo le fue mal
y usted es malo en química, y usted es malo en matemáticas, por lo tanto usted no puede ser ingeniero del sistema. Yo creo que eso, es decir, si usted le gusta la tecnología, le gusta proponer cosas nuevas, le gusta explorar, le gusta ayudarle a la gente con tecnología, yo creo que usted debería estudiar ingeniería de sistemas y obviamente mire la oferta que hay en Redis, mire la oferta que tiene FedeSoft y fíjese que puede perfectamente desarrollar esas capacidades y luego después de un tiempo, ya cuando esté estudiando y todo, se dará cuenta de que era completamente falso ese complejo que a veces nos lo crean accidentes o situaciones o experiencias desafortunadas, pero yo creo que cualquier persona que tenga la voluntad puede ser ingeniero de sistemas. O sea, eso no es sobrenatural, es simplemente voluntad y que los conocimientos y las habilidades las desarrollan en el programa. Y que estamos necesitando muchos, ¿no? Muchos ingenieros de sistemas. La otra también. Sí. Bueno, y la última voy a hacerla yo con base en un comentario que hace Paulino José Soto. Paulino dice que muy buena la conferencia, que una visión más que clara sobre el papel que cumple el ingeniero de sistemas. Y él dice, ¿qué estarán pensando aquellos que creen que el ingeniero de sistemas es la persona que hace solo los mantenimientos en las oficinas? Y entonces acaba mi pregunta y es, ¿qué creen ustedes que deberíamos hacer, ustedes como universidades y nosotros desde el lado de las empresas, para cambiar ese estereotipo equivocado en el común de la cultura sobre el ingeniero de sistemas? Para evitar esos comentarios de las 2 horas, ¿qué deberíamos hacer? No, yo creo que una muestra de que se está haciendo lo correcto es que estemos hablando de esto hoy aquí gracias a Redis y gracias a FedeSoft. Esa es una primera muestra, efectivamente, o sea, lo estamos hablando, lo estamos conversando y lo estamos trabajando en los programas. Es más, fíjense nuevamente y vuelvo y traigo lo de la feria. Los invito a que entren a la feria y miren que lo que les acabamos de contar aquí ya lo estamos haciendo en el programa y ya hay estudiantes que están saliendo que ya tienen soluciones y que están solucionando problemas de la manera como hemos estado hablando. No, yo creo que Redis, yo creo que FedeSoft, yo creo que los programas estamos todos comprometidos con una ingeniería de sistemas en el lugar que debe estar de acuerdo con sus fundamentos y con su esencia, que es pensando la continuidad organizacional soportada en tecnología. Y eso es un futuro sin límites y es indispensable para podernos mantener vigentes y no hay ningún tipo de organización que se pueda ajenar de lo que hemos dicho ahora y la pandemia lo ha demostrado. Entonces, yo creo que ahí es seguir apoyando estas iniciativas y nosotros desde el programa estaremos siempre listos a venir a estar con ustedes a conversar sobre estos temas aquí en Redis y en FedeSoft. No sé, profe Pablo. Sí, adicionalmente a lo que comenta el profe Jorge, un factor muy importante es esa visibilidad, no solamente de la universidad, ¿cierto? De los programas académicos, sino también de la misma industria. A mí me parecía bastante curioso porque ese comentario de el ingeniero de sistemas es el que arregla computadores, me lo dijeron a mí cuando escogí la carrera, se lo dicen a todo el mundo durante mucho tiempo y es algo que creo que toda la vida ha estado. ¿Quién debe resolverlo? Los actores de la industria. Nosotros, las universidades, los profesionales, los empresarios, el mismo gobierno, visibilizar esas cosas que se están haciendo, como quien dice, cacarear los desarrollos. Que hicimos una aplicación en inteligencia artificial, mostrarla. Que tenemos un sector de software en Bogotá, en Medellín, en una zona franca, grandes, etcétera, mostrémoslo. Vendamos el asunto porque esa es la forma que tienen nuestros jóvenes para poder ver y decir, ¿cuáles son las principales producciones de Colombia? El café y las flores. ¿Será que eso todavía es así? ¿Será que tenemos hoy en día otros sectores de talla mundial mucho más interesantes y quizás esa falta de visibilidad pues ayude un poquito también a limpiarle esa cara a esta disciplina que los que la estudiamos a pesar de los comentarios nos llevamos muy bonitas sorpresas cuando empezamos a generar estos productos? No, y ahí es muy importante de nuevo el rol que ya ha venido cumpliendo FedeSoft, en donde tenemos que tener esa voz social, y ahí yo creo que es muy importante y hay que aplaudir lo que FedeSoft y lo que Redis hacen para que comuniquemos mejor a la sociedad, que esa es una obligación nuestra, y la sociedad se apropie mejor de lo que es la esencia de la profesión. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, Pacho. ¿Quieres cerrar? Yo es que les doy las gracias porque me parece una excelente conferencia, Pacho. Tú. Bueno, nos da lástima dejar las preguntas que habían abajo porque son muy buenas y muy interesantes, pero no tenemos tiempo. Me gustaría que mientras yo me despido, ustedes pongan el correo ahí en pantalla, porque si quieren escribirles a los dos profesores, ellos pues con gusto contestarán sus preguntas. Les agradecemos la invitación, el haber aceptado la invitación de hoy. Profes, muchas gracias, de verdad, fabulosa la conferencia. Esperamos que, como lo dijo Liliana, que utilicen estas conferencias, sabemos que hay algunos profesores de aquí de las universidades que las utilicen en sus instituciones educativas, esta y las otras. Y los invitamos para dentro de 15 días a la próxima conferencia, que también va a ser de un tema que hemos tocado mucho, que es el tema de inteligencia artificial. Vale. Bueno, Liliana y todos los compañeros, hasta luego. Un abrazo, feliz tarde. Gracias a todos. Muchísimas gracias, hasta luego. Chao. Que estén muy bien. Buenas noches. Gracias.